¿Le temes a algo? El término fobia procede de la palabra griega phobos, que significa terror y miedo. Las fobias son un trastorno psicológico que tiene una amplia incidencia en la población mundial. ¿Pero qué es la fobia? La fobia es cuando una persona siente un miedo exagerado y sin sustento real ante determinadas situaciones u objetos, y en ocasiones esto puede incluso provocarle malestar físico, temblores, incontrolables mareos, sudoración excesiva, palpitaciones, ansiedad, etc. Aunque estos síntomas no te parezcan tan exagerados o veas que puedes controlarlos de una u otra forma, créeme, no es así. Pues una fobia puede llegar a desencadenar trastornos mucho más perturbadores y peligrosos, tanto que puede llegar hasta el punto de quitarte la vida. Es por eso que hoy recordamos que una fobia no es algo que se deba tomar tan a la ligera. Por tal motivo, hoy te traigo las 7 fobias más perturbadoras que existen. Número 7. La eisotrofobia, también relacionada con la catotrofobia, aunque estas involucran a los espejos de por medio, créeme, es totalmente distinta, pues la catotrofobia solamente es un temor a los espejos, pero en la eisotrofobia va un poco más allá, pues el verdadero temor no es solamente a los espejos, sino a la imagen o la persona que se refleja en el mismo. Este temor irracional lleva a muchas personas a considerar como su peor enemigo la propia imagen de uno. Se ha logrado escuchar sobre casos en los cuales personas que no pudieron controlar a esta fobia optaron por quitarse la vida, pues en su lógica comprendían que al eliminar a la fuente de la imagen, o sea, a uno mismo, el terror terminaría. Número 6. La somnifobia es un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que sufren de esta fobia entran en un estado de pánico causado ante el temor irracional de dejar de respirar mientras duermen y consecuentemente nunca más despertar. Aún sabiendo que no existe amenaza alguna, se mantienen despiertos y las personas que sufren de esta fobia presentan graves casos de insomnio. Algunas personas asocian a esta fobia como el mismísimo hecho de acostarse con la muerte. Aunque esta fobia no parezca tan perturbadora, créeme, sí lo es, pues se ha demostrado y documentado muchos casos en los que los pacientes que padecen de esta fobia muestran severos episodios de insomnio, en donde la salud de la persona empeora progresivamente hasta llevarlo al borde de su cordura. Número 5. Seguramente a todos nos inquieta el paso del tiempo. Y si nos ponemos a pensar, el tiempo es la causa principal de la misma muerte. Por tal motivo, es razonable tener miedo al paso del mismo. La cronofobia se asocia a este miedo, pero con grados más elevados de temor. Por lo general, muchas personas que han sido privadas de su libertad muestran claros síntomas de esta fobia. En esta condición de miedo morboso se asocia también la claustrofobia, llamada también como neurosis de prisión. Esto suele pasar cuando los prisioneros están a punto de salir en libertad y cuentan las horas, días y años
Sin duda alguna, esta fobia termina siendo muy perturbadora para las personas que fueron privadas de su libertad. Se ha llegado a saber que a más de una persona esta fobia llevó a su límite, tanto así que los grados de ansiedad jugaron en contra del sujeto, pues la intensidad y desesperación que tiene el individuo al padecer esta fobia los lleva a cometer actos muy lamentables, entre uno de ellos quitarse la vida. Número 4. Este es un claro ejemplo de una frase que dice: no te dejes guiar por las apariencias. Déjame decirte qué es la decidofobia. La decidofobia es un temor a las decisiones, pero esto no queda allí, tiene una connotación mucho más profunda y perturbadora. Pues si bien las decisiones son algo muy importante para todos los seres humanos, como una forma importante de resolver situaciones de la vida, sea en el nivel laboral, familiar, sentimental, económico, etc. En todo momento todos tomamos decisiones. Es por ese motivo que tener una fobia así resulta tan perturbador. Pues ya te puedes imaginar el daño que esto puede causar a la persona que padece de este mal. E inclusive esto afectaría a terceros. El hecho de no saber qué decisión tomar, aunque la decisión sea evidente. Ahora quiero que te visualices en una situación en la que tengas que salvar a un ser querido, y para poderlo salvar tienes que tomar una decisión. Tienes dos opciones, una lo condena completamente y la otra lo salva. ¿Qué harías tú? Déjame decirte que la persona que tuviese decidofobia no sabría qué hacer, y peor aún, esta decisión tendrías que tomarla en cuestión de segundos. Caso contrario, automáticamente la decisión que lo condena se ejecutaría en contra de la persona que amas. Número 3. La velonefobia. Esta fobia es el miedo incontrolable hacia las agujas o cualquier tipo de objeto que pueda ocasionarte heridas con sangre. Esto incluye alfileres, cuchillos, jeringas, etc. Está relacionada con otras dos, como la hemofobia, miedo a la sangre, y la traumatofobia, miedo a las heridas. Generalmente se presenta en niños y desaparece años más tarde. Sin embargo, puede persistir. La velonofobia se presenta con aumento en la presión arterial, sudoración, inclusive llegar al desmayo. Seguramente te has de preguntar, pero esta fobia no es tan aterradora como las anteriores. Es aquí que nuevamente las apariencias engañan una vez más, pues la velonefobia, directa o indirectamente, se ha cobrado a más de uno. Pues quiero que te imagines una sola cosa. Haz de cuenta que tienes una enfermedad muy grave y depende muchísimo un tratamiento en donde incluye jeringuillas, sueros o peor aún, tienes que pasar por una operación en donde tengan que utilizar un bisturí y otros instrumentos cortopunzantes para salvarte la vida. Dime qué harías tú. Naturalmente, accederías a la operación sin ningún reparo, pero créeme, la persona que sufre de velonefobia lo pensaría 1000 veces y su decisión final sería rechazar la única opción que le puede salvar la vida. Sin duda alguna, es una fobia que te puede costar muy caro. Número 2. La agorafobia es el temor intenso a los espacios abiertos o públicos. Esta proviene de la palabra agora, que significa plaza, es decir, un lugar abierto, la calle. Los agorafóbicos temen las situaciones que puedan generarles sensaciones de ansiedad. Esas sensaciones las evocan miedos frustrantes de desmayarse en público, quizás hacer el ridículo por cualquier situación, o peor aún, tener un infarto y morir.
Cabe mencionar que esta es una de las fobias más dañinas para un ser humano. ¿Por qué motivo? Te has de preguntar. Pues si en las otras fobias te llevaban a casos extremos como quitarse la vida, al no poder soportar los síntomas que evocaban en la agorafobia, es un poco distinto. Sin duda los síntomas que se evocan en la agorafobia son muy frustrantes, aunque los motivos sean en extremo irracionales, no te llevan al límite de quitarte la vida. Por lo contrario, ese es el temor, perder la vida. Aunque resulta irónico perder la vida o pretender perder la vida por el simple hecho de salir a la calle, llevando al aislamiento a la persona y excluirla de toda la sociedad. El individuo rechaza tener una vida y se enclaustra en su hogar. Esta fobia te lleva a rechazar definitivamente a la sociedad, poniendo de lado una vida normal, llena de oportunidades, obviamente riesgos, pero al final de cuentas, una vida en la que puedes ser feliz. Los agorafóbicos, al avanzar su estado, o sea, al evolucionar su fobia, lleva al individuo a un límite extremo e irreconocible para las personas que en algún momento la conocieron o lo conocieron. Número 1. Ya hemos visto un sinnúmero de fobias, pero la que mora en el primer lugar, o el motivo de la fobia que mora en el primer lugar, es mayor y más trascendente que cualquier otro motivo. La zeusofobia, o mayormente conocida como la teofobia, la cual se define como un injustificado miedo a los dioses o a Dios. Pues bien, es natural tenerle miedo a Dios o a los dioses desde el principio de los tiempos o desde que la humanidad tiene conciencia, ha respetado a Dios o la imagen de un Dios. Esto ha ayudado muchísimo para que la sociedad se mantenga cuerda y que existan reglas las cuales ayudan a fomentar bases morales y principios de bienestar para las personas más vulnerables. ¿Y qué ocurre cuando alguien o un grupo de personas no respetan estos principios fomentados por Dios? Créeme, desde la antigüedad y en todos los libros que se lleguen a hablar de algún tipo de Dios, siempre hay historias y relatos en donde la ira del mismo resulta algo realmente espeluznante. El castigo de un Dios no lo iguala a nadie, ni siquiera la peor película de terror, pues siempre se ha recalcado que el castigo para los infractores de la ley de Dios termina siendo el infierno. Por tal motivo, es algo a lo que debemos temer realmente, si Dios es real, sea el caso. Sea que exista o no un Dios, la idea de él está implantada en la mente de muchas personas y el temor es real. Ahora te podrás imaginar el temor que siente la persona que sufre de teofobia. Pues la persona que sufre de este mal posee una idea constante de que se va a ir al infierno, aún antes de morir, pues siente que lo ven a cada instante. Si la persona que sufre de agorafobia no podía estar en paz y que el único refugio era su casa, ya te podrás ir imaginando lo traumático que viene a ser para la persona que sufre de teofobia, pues ni siquiera en su propia mente puede estar tranquilo, pues cree fervientemente que cualquier pensamiento lo condena. Gracias por ver el video. Si eres nuevo, no olvides en suscribirte, compartir, comentar y darle like, pues esto ayuda a que mi canal crezca. Y sin más que decir, hasta el próximo video.